Y además también hemos escogido para regalarles a nuestros expositores y panelistas una pieza de cerámica que es muy querida en nuestro país, que es el torito de Pucará, que viene de una localidad en Puno, es muy típico de nuestro sur andino, y lo que normalmente se hace es se coloca en los techos de las casas. Queremos que se lo lleven a sus casas porque de lo que se trata con estos toritos es que estos toritos te traen protección y prosperidad. Eso es lo que están llevándose entonces de nuestro país, unos toritos de Pucará. Comenzamos ahora sí con nuestro panel, el tercero de hoy día. Se llama Experiencias Internacionales sobre la competitividad con energías renovables. Vamos a invitar a nuestros panelistas. Jaime Mendoza, él es gerente de la División de Generación y Transmisión Eléctrica de la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria de Osinermin, Perú. Al señor Deyidas Basak, jefe comercial de Tata Power India, por favor, sí, adelante, tomen asiento, y al señor Rubén Contreras, oficial en temas de energía en Naciones Unidas, CEPAL, Chile. Señores, por favor, adelante, para que tomen asiento y participar en este panel sobre experiencias internacionales sobre la competitividad con energías renovables. Muchas gracias, señores. Escuchemos entonces a Jaime Mendoza. Señor Mendoza, adelante, lo escuchamos. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, como local, seré breve, ya casi todos en el país conocen nuestra experiencia en energías renovables, sobre todo para electricidad. Y lo que tenemos es el desarrollo que se ha hecho en el Perú sobre energías renovables. Al respecto, primero, para los que vienen de afuera que conozcan nuestra matriz energética, tenemos cerca de 7 gigas de potencia, 50 gigawatt hora, de 50.000 gigawatt hora de energía y una estructura casi mitad hidro, mitad gas, más un otro. ¿Y ese otro quién es? Le decimos así desde hace mucho tiempo, ese otro son las energías renovables no convencionales. Y como pueden apreciar también la evolución que hemos tenido en el país, es que prácticamente en el año 2001 éramos como muchos países de la región, un 90% de generación hidroeléctrica y un 10% térmica. Pero esa térmica ni siquiera era 100% gas, porque era parte de un yacimiento pequeño de una cuenca de Agua-Itía. Y posteriormente, cuando descubrimos Camisea, empezamos a explotarla, se hicieron cambios normativos y es así que en menos de 20 años hemos llegado a compartir esa matriz energética entre agua y gas. Pero también han aparecido ese 5% que vemos ahí, que son esos otros, las energías renovables, de las cuales vamos a hablar. Por eso es que el Perú desde hace mucho tiempo es considerado como un país de generación renovable predominante. Nuestra evolución de la matriz energética desde el año 2000 hasta ahora nos muestra claramente eso. Tenemos aquí que prácticamente en el inicio, en el 2000, nuestra matriz era completamente hidro y teníamos el diésel de reserva, que es el amarillo, y la demanda era la línea roja. Fue creciendo y apareciendo esta generación blanca que vemos aquí, que simboliza el gas natural, que prácticamente ahora comparte ese porcentaje de mitad con la hidro. Y ahí vemos que también tuvimos carbón en algún momento que simplemente se ha mantenido, es una sola planta, y las renovables han aparecido a partir del 2011 en esta parte verde que vemos aquí, y también hemos crecido en diésel, pero como reserva. Esas diésel que tenemos en el país son duales, es decir, pueden operar con diésel y con gas natural. ¿Y por qué se hizo eso? Porque también íbamos a crecer en gas natural, con un nuevo gasoducto que se iba a dar en el sur. Sin embargo, como creo que ya es conocido a nivel de la región, este proyecto ya no se está dando más y no se sabe qué es lo que se va a hacer en el futuro al respecto. Por ello es que toma relevancia el pensar en las energías renovables no convencionales. ¿Y por qué adicionalmente en nuestro país? Porque la demanda va a seguir creciendo y al crecer va a pasar a esa generación eficiente conformada por hidro y gas. Y entonces vamos a generar algo que parece imposible nuevamente con diésel y el diésel va a marginar.
Y entonces vamos a pasar de valores en promedio de $10 por megavatio hora en el mercado spot a valores de $100 megavatio hora en este mercado. Es decir, vamos a ir a 10 veces el valor. Por tanto, las energías renovables son parte de esta solución que vamos a ver más adelante. Primeramente, hablemos de potencial. El hídrico, ya se dijo, tenemos más o menos 20.000 megavatios de posibilidades de generación hídrica, solo que el 86% en nuestro país provendría del Atlántico, siendo el otro 14% del Pacífico. Es decir, tenemos una limitante porque lo que viene del Atlántico pasa por la región que llamamos nosotros selva y por tanto no tenemos embalses naturales, un gran problema justamente para desarrollar este tipo de generación. El otro potencial que tenemos es el solar, y por los colores que vemos ahí, cuanto más rojo, mejor. Y esa zona al sur, que parece como si fuera el infierno, justamente es donde existe mayor radiación solar, de 6,5 a 7 kWh por metro cuadrado. Y eso empalma con el norte de Chile, que es donde se están ya dando los proyectos solares de mayor relevancia en ese país. Por tanto, tenemos también un gran potencial en solar que hasta ahora, en este mapa que ha desarrollado el Ministerio de Energía y Minas, no ha sido medido en su capacidad. Tercero, tenemos el eólico. El eólico también podemos apreciar por lo rojo que nuestro potencial está en el norte y al sur de Lima, en la zona de Ica. Y justamente ahí es donde han ido los proyectos que actualmente están operando en el país, porque tienen los mejores potenciales con vientos promedio de 10 metros por segundo. Y ahí también existe un potencial hasta de 20.000 megavatios a desarrollar. En el caso de la geotermia, otro recurso que también es importante, pero que tiene un pequeño problema, hay que hacer una inversión previa, como cuando se explora el petróleo, igual hay que explorar las fuentes de calor. Y entonces tiene un costo hundido que hay que asumir. Y entonces hay que ver un tipo de desarrollo para esta tecnología. Ahí tenemos un potencial de 3.000 megavatios. ¿Cómo se promovieron las renovables en el Perú? A través de un cambio, en el año 2008 se dio una ley para justamente promover el desarrollo de estas tecnologías en el país. El mismo año se dio también un reglamento que fue perfeccionado el 2011 y en base a esta normativa se desarrollaron subastas que atrajeron inversiones justamente en tecnologías renovables no convencionales. Y para cada subasta también se tuvieron bases. Toda esta documentación está en la página web de Ocinermin. Los criterios básicos, ¿cada cuánto hacemos subastas? Cada 2 años, ese era el criterio. A la vez se decía cómo se va a subastar. El Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, designaba cuánto de cada tecnología en megawatts hora se requiere en esta subasta. El porcentaje objetivo del total de estas energías era 5% con respecto a la demanda total. Y el incentivo era, si tú me ofreces una energía a un precio y te adjudicas para que me puedas entregar esa energía, tienes que despachar y por tanto para que despaches el costo variable en el mercado spot tuyo es 0, es decir, siempre vas a despachar primero, de tal manera que te aseguro cumplir con tu oferta. Las cartas fianzas, una cosa importante, cuando desarrollamos subastas éramos lo contrario a lo que había en el mundo. Fuimos a Europa a conocer qué se estaba haciendo porque el mecanismo de ahí era feed-in tariff. Las subastas habían fallado en países como Francia e Irlanda y por tanto dijeron no va a funcionar tampoco en Perú, si no funciona en Europa con menos razón. Pero nos dijeron que una de las razones por las que fallaron las subastas fueron las garantías o cartas fianza. Y ahí es donde pusimos tal vez fuerte el objetivo, poner cartas fianzas muy altas de tal manera que aquel que no cumpliera simplemente se le ejecutara esta garantía y así le fuera difícil mentir o hacer una oferta que no pudiera cumplir. Y lógicamente había un control en la tarifa máxima que cuando al inicio no había competencia la ponía Ocinermin. Como veremos al final, en la última subasta, esta tarifa máxima no tenía significado dada la competencia que se dio en el sector. Entonces, una vez adjudicado, el renovable despachaba
y con ese despacho tenía primero un ingreso a costo marginal, que es como le pagaban las demás generadoras que estaban en el sistema por esa energía que él generaba. Y como eso tal vez no era suficiente para pagarle sus ingresos garantizados, que es el cuadro de la izquierda, se complementaba con una prima. Esa prima viene a ser un peaje que pagaban por igual todos los usuarios regulados y libres. Este mecanismo que usamos aquí se ha usado posteriormente en muchos países y se sigue usando. No decimos que sea el mecanismo ideal, pero es un mecanismo de transición, dado que algunas de estas tecnologías ya pueden competir de igual a igual con las convencionales. Fueron los resultados que obtuvimos en las primeras 3 subastas. Como se puede apreciar, tuvimos un ingreso razonable de energía eólica y solar sobre todo, y de pequeñas hidroeléctricas menores a 20 megavatios. Las inversiones que se obtuvieron por estas nuevas tecnologías fueron de $2.000 millones. Y en la última subasta que la he separado, que fue la del 2015, y ustedes dirán cada 2 años, 2017 y ya estamos en 2019, el Estado dejó de hacer subastas. Y al dejar de hacer subastas, lógicamente estas tecnologías no hemos visto lo que está pasando ya en la región, que los precios han seguido bajando. Nosotros nos quedamos con estos precios y en rojo podemos ver las tecnologías eólica y solar. Eólica, $37 por megavatio hora, precio monómico. Y en el caso de la solar, 48. En ese momento, ambas batieron récord a nivel mundial, año 2015. Claro que en una semana nos quitaron el récord, pero así estaban evolucionando las energías en todo el mundo. Este es, como digo también, desde la primera subasta hasta la cuarta, cómo han cambiado los precios. Y tal vez nos echan la culpa de los primeros precios que fueron elevados en ese año 2009. Pero dése cuenta que otros países pagaban mucho más. Sin embargo, estos precios con la proporción de energía que entró en ese momento puede ser prácticamente nulo si seguimos creciendo en energías que tengan precios como ahora, que veremos más adelante a nivel región, de este nivel. Precios que están ya, por ejemplo, ahí tenemos hasta el año 2017, donde México, como bien se dijo, batió récord en los precios de energía a nivel solar. Nosotros todavía mantenemos el precio de récord a nivel hidráulica. México también batió récord en ese momento a nivel eólica. Y ahora, hace poco, se vio en Brasil, se tuvieron récords de $17.5 megavatio hora en lo que es solar y 18,5 euros por megavatio hora en lo que es eólica, precio monómico. Es decir, estas tecnologías tienen precios demasiado competitivos y van a seguir bajando. Y por tanto deben ser consideradas no solo por su impacto ambiental, sino también por sus precios competitivos dentro del negocio de la electricidad. Ahora los retos los tenemos todos y todos estamos buscando la solución. Y la solución no es fácil, dado que tenemos que luchar considerando que estas nuevas tecnologías requieren de servicios complementarios. También en la resiliencia y la digitalización, temas que ya se han dicho, el desarrollo de tecnologías de almacenamiento que todavía son caras y hacen que estas tecnologías tal vez no compitan de igual a igual porque ellas no generan todo el tiempo y el almacenamiento ayudaría a compensar estos desniveles de generación. Electromovilidad, ya se dijo, va a ser parte del futuro de la demanda y por tanto hay que estar preparado también a absorber ese tipo de demanda. Y descentralización, la generación distribuida. La ola no solo viene de arriba, también viene de abajo. Es decir, va a haber generación en ambos sentidos y el sistema tiene que estar preparado. La distribución va a cambiar, el negocio de distribución va a tener que ser otro, va a tener que dar otro tipo de servicios. ¿Qué hemos hecho en el Perú? Solo para terminar. Primero, algunos pueden estar de acuerdo, algunos no, fue un problema de debate interno. Le damos potencia firme a las energías renovables, las eólicas y las solares. Se decidió darle por lo menos a la eólica debido a su factor de presencia innegable en la punta y por tanto se le dio potencia para que pueda competir, dado que en el Perú las
contratos entre generadores y distribuidores o generadores con demanda libre tienen que ser en potencia con energía, es decir, ventas atadas. Por tanto, si no tiene potencia, no puede contratar. Y ese era un problema. Por tanto, eso ya se ha avanzado. ¿Qué más tenemos? Se ha formado una comisión para la reforma del sector energía en nuestro país. Esperemos avanzar bien y que no nos pase lo que está pasando en otros países, donde lamentablemente el efecto político influye en las decisiones técnicas que se deben tomar. Y aquí lo que se está proponiendo es separar potencia de energía. La electricidad no puede separar eso físicamente, pero sí el mercado, porque los contratos son financieros. Los contratos pueden ser potencia y energía separados. Y eso está ocurriendo en muchos países de la región y es parte de lo que se hace en el hemisferio norte. Así que no es una novedad. Y por último, ¿qué es lo que alguien, un consultor, Ernst & Young, nos dijo en julio? Tomo este recorte, son sus estimaciones. Espero, puede ser que se equivoque hacia adelante o hacia atrás, pero nos dice que el 2025 al 2029 los vehículos eléctricos van a tener el mismo costo que los vehículos ahora que usan combustibles fósiles. Es decir, el costo de inversión ya no va a ser la barrera, dado que el costo de operación, como bien sabemos, es más barato con electricidad. El 2032, el costo de instalar un panel solar en la región va a ser más barato que comprar energía en la red. Y nos dice que el 2046, en nuestra región, acostumbrados a hidroeléctrica, prácticamente la solar y la eólica van a ser tan baratas que también ese sesgo de creer que solo la hidroeléctrica salvará a la región cambiará. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a usted, señor Mendoza, por darnos este panorama de un futuro no tan lejano, lo que va a hacer nuestro país, lo que puede hacer nuestro país con las energías renovables. Escuchemos ahora a Deyidas Basak de Tata Power. Señor Deyidas, lo escuchamos. Very good morning. I'm on behalf of Tata Power from India. I want to thank the organizers for inviting us and giving us an opportunity to share our experience in the renewable, the most talked about subject. And I know that all of us here today, we are all concerned about climate, and that is the reason we are here. I am sorry. This is not, I just, yeah, starting from the global perspective, we are globally, the population is around 1.08% growth has happened, which is a bit less, but 2.3% is the demand growth, which shows that more and more people are accessing electricity, which is a very good sign. But the flip side of it is that our renewable growth is not to that extent to meet that extra demand. And so, again, it is on the non-renewable part, which has resulted in an increase of 1.7% of CO2 emission. Though it is not entirely, but the major part comes from the coal-fired generating stations. The share of the renewables has increased, though, since 2001, from 22% to 33%. But that is not adequate. And the next point is this growth in the renewable sector has been sufficiently high in Europe and North America, but not to that extent in Asia and Middle East. This is coming to the Indian context because in Asia, India and China both are in the top 2 energy consumers, because of the, you can understand, the population and also the number of domestic customers. So this chart shows that China, US, India, and Japan, the top 3 are, in the top 3 we have China and India, and that is one of the main reasons that we are having
we need to concentrate more. The installed capacity as on now is 362 gigawatt, and we have 77 out of which 77 is in the renewable sector. And the government has taken ambitious plans, and in the National Solar Mission 2014, they have taken a plan. They have taken a plan of 175 gigawatt by 2022, out of which 100 gigawatt is supposed to come from the solar. 60 solar cities are to be established, and renewable sources expected to cover 40% of India's power needs by 2030 and 49% by 2040. And this is the potential that we have in a grid-connected standalone solar. It is a 40 gigawatt, solar rooftop 40 gigawatt, and solar park 20 gigawatt. And wind power 60, and rest 15 gigawatt. The estimated potential in rooftop is around 57 to 76 gigawatt. With the focus of the government on the renewables, the high focus of the government on the renewables, then India has become very attractive for the foreign FDIs. And it has been ranked in the second position in the Renewable Energy Country Attractiveness Index. And a lot of budgetary allocations have been given. Green Energy Corridor for evacuation of 20,000 megawatt, that has been taken up by the government. 42 solar parks has been established with 23 gigawatt capacity. And all these are really alluring or investors to invest more. And as the investments are being pumped in, the prices are also coming down. And a separate ministry has been formed, the MNRE, that is the Ministry of New Renewable Energy, to have a total focus on the renewables. This graph on the right-hand side shows, the blue line shows the power tariff, that is the cold thermal tariff, and the orange line shows the solar tariff. And the solar auction rates have come down below the average tariff of the thermal. So this is a very good sign, as Professor was also mentioning in his speech, that the solar tariff has come down below ₹2 now. Now coming to Tata Power, and what has been the contribution of Tata Power? Tata Power is India's largest integrated private company in power, and we have presence in all sorts of generation, transmission, distribution. And in fact, I am from Tata Power Delhi Distribution, which is the distribution wing of Tata Power. And this is the global presence of Tata Power in generation. And Tata Power DDL was started their operation in Delhi since 2002, and when we took up at a loss from the state government at a loss of 53%, and that has been brought down to 7.92% in 2019. And this has been done through technological interventions, and two roadmaps were taken up, one with a 10-year roadmap 2004 to 14, and that was done with Kima Consultant, and 2015 to 2024, the smart grid roadmap by Quanta Technology, and that has been implemented. And actually these technological interventions or automation in the technology is helping us to now go into the distributed energy resources, that is DER. In 2014, we had made a study done through E3 studies on the distributed energy resources. And from their recommendations, it came out is grid-connected solar potential. We have taken a vision of energizing 440 megawatt solar, rooftop solar by 2025. Automated demand response of 40 megawatt potential identified by 2025. 12 megawatt has already been done.
Energy storage capability has to be increased through energy batteries and microgrid. We are collaborating with MIT and GE to establish 2 microgrids, and it has been done. These are our experience in rooftop solar. 30 megawatt rooftop solar of 700 customers has been done through net metering. In 668 kilowatt peak solar establishment has also been done in our President House. And we have successfully implemented 15 grid-connected solar plants, capacity of 1.77 megawatt peak. And this is our renewable power obligations. We purchase around 32% of power from renewable sources, and out of which own generation is 1.7 megawatt. I will skip some slides because of the paucity of time. This is the smart grid architecture supporting the DER. The ADR, that is the automated demand response part, which under grid stress condition, we have come into an agreement with around 162 high-end customers, and their critical loads are being identified, and whenever there is a grid stress condition, we, on taking their agreement, shed the non-critical loads, so that in that way, around 7.2 megawatt shedding is done in the peak hours, which helps in the flattening of the peak. The distributed energy resources, which I was mentioning about, basically, in front of the meter, we have normal generations and also big solar park, wind park, and there is another scope that is from the back of the meter, behind the meter, like rooftop, like EVs. They can also, like the EVs, they can also use to feed back the energy in the battery to the grid in the peak hours and get certain incentives. And in the off-peak, they can charge their batteries. So this way, they can also make some money. So that will definitely incentivize them. In biomass plant, we have completed a 50 kilowatt biomass plant. And we have installed a 10 megawatt hour battery with AES and Mitsubishi. And 2 microgrids have been installed in Bihar, in a state where there was no access of the grid, with MIT and GE. This is the architecture, microgrid architecture, where we have a battery backup of 31.2 kilowatt hour, and there is a diesel generator set for the backup. These are the 2 sites where it has been already successfully implemented. These are the lithium-ion battery energy storage system. We have collaborated with 111 companies all over the world. Technology partners are 70, and research partners 24, and funding partners 17. And basically, we are doing research. Around 250 of our employees are involved with these partner companies in doing research on smart meters, DER, ESCO, e-vehicles. These are the like smart grids, battery energy storage. And actually, the battery energy storage, like 10 megawatt utility level storage, this is a product of this collaboration. Then the battery testing bed, that is also a product of this collaboration that has been implemented already. And recently, we have, European Union has enrolled us in a 15-country consortium where we are doing an islanding project, how to island a particular transformer in case of grid failure, and from battery storage, how to give a backup to that or energize, keep that transformer energized.
So there are 15 European partners from 9 countries, and 1 Indian partner, and 5 sites have been identified, 1 is in India. We are working on that, and it is supposed to be over by 2020. And these are a few of the other collaborations, and we have recently set up a new vertical, that is Tata Power Microgrid, where our target is to set up around 1,000 microgrid villages. And with that, thank you. Thank you so much. Gracias al señor Dellidas por darnos la perspectiva sobre la competitividad de las energías renovables desde la perspectiva de una compañía de las dimensiones de Tata Power. Ahora escuchemos a Rubén Contreras de CEPAL. Rubén, adelante. Ok, muy amable, gracias. Bueno, como ya dijeron, mi nombre es Rubén Contreras de CEPAL. Quería aprovechar de agradecer a Daniel, a su equipo, a Víctor por todo el apoyo que nos han dado en Ocinermin para estar acá, por la invitación. Contarles que desde CEPAL, ustedes ya conocen, es una casa bastante antigua de las Naciones Unidas acá en la región, y tenemos una visión particular de querer siempre apoyar a pensar a los países en cómo transitar todos estos cambios que están produciéndose desde una perspectiva de sostenibilidad y de igualdad. Lo mencionó el profesor en el principio, ¿qué es esto de transición energética? ¿Y por qué lo menciono? Porque hay que tener claridad sobre en qué marco están compitiendo las energías, qué marco están compitiendo las energías renovables contra las energías tradicionales. Y de esta manera, para nosotros, desde la perspectiva de CEPAL, la transición energética es un proceso de cambio. ¿Pero un proceso de cambio de qué? De las políticas, también de las instituciones, los reguladores se tienen que adaptar a este cambio, el inversionista tiene que crear nuevos mecanismos. ¿Y hacia qué? Hacia esta búsqueda de energías más sostenibles, energías que ayuden a descarbonizar, pero particularmente descarbonizar la economía. ¿Ya? El sistema económico de hoy es altamente dependiente de los combustibles fósiles. ¿Y cuáles son las prioridades que nosotros prestamos atención? Básicamente, generación de electricidad por renovables, con énfasis en las energías variables, también eficiencia energética, que es fundamental, una gestión sostenible de los combustibles fósiles y, por supuesto, de la bioenergía, los biocombustibles. Y un punto clave que creo que todavía la región está bastante débil, el tema de la complementariedad. Y cuando hablamos de complementariedad, hablamos de una integración energética, de usar mejor los recursos. Los recursos en la región no están bien distribuidos. Hay algunos países que tienen mucho solar, otros mucho eólico, algunos tienen mucha biomasa, pero no todos tienen igual cantidad de recursos. Entonces, hablar de integración es siempre un punto importante, pensando en que la demanda va a crecer. Entonces, para tener una idea hacia dónde vamos, voy a mencionar un poco el tema de la matriz. Esto es bastante corto y hacer hincapié, a ver si se logra ver algo, no se ve bien, pero la idea es comparar América Latina con el mundo, ¿ya? El cambio que ha ocurrido básicamente del año 2000, que es la fila de allá, hacia el 2017, que es la de acá. Y obviamente comparándolo con el mundo, sí, claro, América Latina en general, esta es la matriz de oferta primaria, es más renovable, es más limpia, pero observamos que si bien no ha ocurrido una transición real hacia renovables, sí ha ocurrido una cierta descarbonización, pero ¿en qué sentido? Había una transición hacia el gas y se ve bastante claro, básicamente el gas, en el año 2000, el gas natural era en torno al 19% y hoy en día es el 25% y sigue subiendo. Ya se mencionó, y yo creo que muchos lo saben, México, lo mencionó una colega en la mañana, cuando partimos, está invirtiendo en el tema de los combustibles fósiles. Brasil también, Argentina tiene Vaca Muerta, tenemos a Bolivia, que es gran productor de gas. Entonces, están las condiciones para que se potencie ese mercado. Siempre, en este punto hay que recalcarlo, hay que pensar que son recursos finitos, y entonces aquí viene el tema de la visión a largo plazo, hacia dónde quiere llegar la región, cómo queremos ser, cómo queremos vernos en los próximos 100 años. Y
creo que hay que prestar atención a los sectores que más consumen. El sector transporte, el sector industrial son los que consumen más, pero aquí hay que destacar el sector transporte, que es básicamente 99% fósil. Entonces, ¿qué hay que hacer con esto? ¿Está bien electrificar? Sí, pero con una matriz eléctrica limpia. No tiene mucho sentido electrificar el transporte si vamos a trasladar de un sector, el transporte, al sector de generación, las emisiones de carbono. Así que tiene que ir de la mano este cambio de paradigma, de electrificar el transporte, pero electrificarlo de una manera inteligente, yendo de la mano con la infraestructura y con una generación eléctrica que sea limpia. De lo contrario, no va a ser simplemente cambiar el emisor. Eso por un lado. Pero por otro lado, bien, queremos cambiar, queremos electrificar, queremos ser más renovables. Bueno, ¿qué ha pasado en los últimos 10 años en la región? Y acá les presento un índice de renovabilidad. Esto es del año 2000 al 2017, son casi 20 años. Y se puede observar que hay poco cambio en la región. A nivel regional aumentó en un 0 y algo por ciento el índice de renovabilidad en la región. No es mucho, es básicamente una señal de que una de dos, o no estamos haciendo bien las cosas o esto está recién empezando. Desde CEPAL creemos que esto es algo que es incipiente. Todo este cambio, toda esta vorágine es algo que recién está empezando a verse en la región. Las subastas energéticas son algo bastante novedoso en la región. Hace poco, recién Argentina se integró, Colombia recién va a hacer subasta. Entonces es un proceso nuevo. Pero sin embargo hay señales peligrosas. El hecho de que México sea menos renovable que 17 años atrás es una señal importante. El hecho que la zona andina también sea menos renovable es preocupante. Y bueno, tenemos casos como el de Brasil, que por todo el tema eólico sí ha cambiado y se nota que está creciendo el tema de la renovabilidad. Entonces hay que tener ojo hacia dónde van estos cambios. Nosotros proponemos desde CEPAL que esto tiene que ser política de Estado y no una política de un gobierno que dura 4 o 6 años para luego cambiar y perder todo el esfuerzo que se hizo anteriormente. ¿Qué pasa cuando ya queremos enfocar este tema en el tema de competitividad? ¿Cuál ha sido la mayor capacidad instalada en la región en los últimos 17 años, del 2000 al 2017? Se observa una clara inversión muy fuerte en el sector de hidroeléctricas, ha aumentado consistentemente, también en bioenergía, y como lo esperábamos, como en cualquier fenómeno incipiente, se nota un crecimiento solar y eólico, pero bastante reducido en comparación con la hidroeléctrica. ¿Ya? Entonces, a considerar. ¿Qué pasa con la subasta? Ya a nivel local, en Chile, en Brasil, en Perú, se observa una tendencia a la baja, excepto en la biomasa, que ha estado relativamente estable en lo que ha pasado en Brasil en los últimos años. Pero el mensaje aquí importante es que las renovables sí, ya lo dijeron colegas anteriormente, lo dijo Pablo Irena también, el precio a la baja y van a seguir bajando. El tema, y lo voy a mencionar después, son otros desafíos que tenemos que ir pensando. Entonces, bueno, hablamos de competitividad. Bueno, ¿qué ha pasado con las inversiones? Y aquí tenemos datos bastante actualizados del 2005 al 2018. El azul es 2005, el color medio anaranjado es 2018. ¿Qué pasa? En los últimos años sí se observa que ha habido una mayor inversión en el sector fósil, ¿ya? No es una señal muy positiva, pero luego cuando lo vemos al detalle, comparar solo el sector fósil con el sector renovable, si lo vemos en detalle abajo, se ve que el 2005, claro, se invirtieron 16.000 millones, pero al 2018 en fósiles solo 6.000, casi 7.000. Situación que se está invirtiendo en las renovables, de 4.000 pasaron a 7.000. O sea, se nota que el sector privado está invirtiendo más en las renovables. Pero de nuevo vuelvo a recalcar, como esto es algo novedoso, es un fenómeno que recién está comenzando, no se refleja en términos de capacidad instalada, no se refleja en términos de generación. Y algo que sí hay que destacar es lo que está pasando con la hidroenergía. Si bien hasta el 2017 se invirtió mucho, hubo una gran capacidad de nuevas plantas,
por lo menos el dato que existe hasta el 2018, que hay que ver cómo sigue la tendencia. El año 2005 se invirtieron 3.000, casi 4.000 millones. En cambio, en el 2018, por lo menos en inversión extranjera directa, no había ninguna inversión. Tal vez una señal de que ya el tema de hidro ha alcanzado cierto límite. Tenemos, claro, países como Brasil que lo promueven bastante, pero el resto de la región no se ve una señal muy clara. Y aquí voy a, bastante corto, enfocarme en los desafíos. Queremos promover las renovables, queremos utilizar la complementariedad, hablamos de que es necesario desarrollar todo esto, pero tenemos un problema, tenemos poca infraestructura. Este mapa representa la infraestructura actual de interconexiones bilaterales entre países de la región, son interconexiones eléctricas. ¿Y por qué me estoy enfocando en electricidad? Porque, bueno, es claro el mensaje, o sea, si el sector transporte, que es uno de los mayores consumidores, se va a electrificar, tenemos que pensar en electrificación, tenemos que poner el ojo ahí. Obviamente el hidrógeno va a jugar un gran papel, pero ¿en qué? En el transporte marítimo y tal vez en el transporte aéreo. Pero ¿qué pasa en el transporte terrestre, que es uno de los mayores consumidores? Hay que poner el ojo. Y entonces no hay infraestructura, todavía no hay un mercado regional. Entonces, si no hay un mercado regional, es bien difícil pensar qué va a pasar con las renovables a nivel de región. ¿Queremos ir hacia allá? ¿Queremos seguir los ejemplos de la Unión Europea? ¿Queremos seguir los ejemplos que tomó Centroamérica? Eso hay que pensarlo. Otro desafío importante cuando hablamos de este tema de la transición y de la competitividad es los márgenes de reserva. Con el BID nos apoyó gentilmente. Ellos hicieron un proyecto que se llamaba The Grid of the Future y ellos nos apoyaron con el modelo que tenían y el sistema de cómputo para que nosotros pudiéramos avanzar y desarrollar incluso estudios un poco más profundos. Y esto es solo para Sudamérica, pero es importante ver cómo el business as usual, este escenario de acá, en que ven que el margen de reserva sí desciende un poco, pero es estable. En el escenario de que hay aproximadamente un 80% de renovable en la región, pero también hay una integración en la región, se observa una cierta baja en el margen de reserva. Y eso obviamente el mensaje es claro, o sea, ¿qué pasa aquí con el tema de almacenamiento? Sin el almacenamiento siempre vamos a correr el riesgo de tener algunos problemas técnicos cuando estemos incorporando las renovables. Entonces hay que considerar bien el tema de los márgenes de reserva y cómo manejarlo de manera efectiva. Y finalmente, ya lo mencionaron, el tema de la flexibilidad de la red eléctrica, el viejo paradigma que la energía variable es poco controlable el despacho, que no se puede pronosticar, todos los desafíos que ya conocemos, pero la idea es que con las nuevas tecnologías el despacho ya tenga la energía ya sea despachable, se pueda considerar despachable, que el pronóstico sea de calidad. Uruguay puede dar un buen ejemplo de ello. Ellos desarrollaron herramientas para pronosticar la energía eólica de manera muy efectiva. El tema de la variabilidad también, que se puede controlar, y en esto las baterías juegan un rol muy importante. Y finalmente, solo para cerrar, ¿qué está haciendo CEPAL para apoyar a la región? La CEPAL tiene el Observatorio Regional sobre Energías Sostenibles y uno de sus pilares es el Foro de Planificador Energético. ¿Ya? Se han hecho básicamente 3 reuniones del Foro Técnico Planificador Energético donde discutimos esta temática. Mañana, 23, y gracias al apoyo de Daniel y su equipo, vamos a tener el tercer foro regional del Foro Técnico de Planificadores Energéticos, en que vamos a discutir con los países de la región sobre los desafíos que se vienen tanto para el planificador como para la integración de la región. Y el mensaje aquí es claro, o sea, ni CEPAL, ni IRENA, ni el BID, ni ningún organismo va a lograr algo fundamental si no se unen. Tenemos acá a todos los socios, tenemos a OLADE, tenemos al BID, tenemos a IRENA. La idea es seguir trabajando en equipo. Creo que los organismos están trabajando bien, estamos todos coordinados, tenemos una visión bastante clara de hacia dónde va el tema. OLADE provee datos, el BID tiene financiamiento,
IRENA tiene análisis técnico, CEPAL tiene la visión regional y la capacidad de discutir con los países hacia qué quieren los países, hacia dónde quieren llegar. Entonces, ese es algo fundamental y creemos que vamos por el buen camino. Así que el objetivo del observatorio, bastante sencillo, fortalecer las capacidades técnicas de los países de la región, pero ¿en qué? En tomar políticas basadas en evidencia. Así que nada, les dejo el mensaje, les dejo la invitación a trabajar con nosotros y obviamente las puertas de CEPAL van a estar siempre abiertas para trabajar con los países de la región. Muchas gracias. Gracias, Rubén, por traernos la perspectiva de CEPAL y esta idea de que la transición a energías renovables debe ser una política de Estado, ¿no?, que trascienda posiciones políticas distintas. Les agradecemos a ustedes, Jaime, Dellidas, Rubén, y ahora les pedimos, por favor, que nos acompañen un rato más. Invitamos a Daniel Schmerler a que suba también, a José Carlos Velarde para una foto y también al doctor Pablo Carvajal para tomar una foto antes de ir al almuerzo. Por favor, adelante. Muchas gracias. Los invitamos a almorzar en la sala que está al lado. Los esperamos de regreso aquí nuevamente para seguir con el foro a las 2:40 de la tarde. Gracias. Told my baby we'll dance till 3, then she looked at me and showed a